Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde nos estáis viendo, y bienvenido a Freedom TV, tu nuevo canal sin censura. Hoy tenemos el placer de nuevo de estar con Ramiro Blasco Morales, abogado especialista en responsabilidad penal de las administraciones públicas. Bienvenido, Ramiro, de nuevo. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí, siempre. Igualmente para nosotros estar contigo. Y hoy tenemos la temática de la tarjeta REM. Vamos a hablar un poquito de algunas cositas. Vamos a hablar de la República. Muy bien. Pues empezamos. La primera pregunta sería, ¿cuáles son los fundamentos jurídicos de la REM? Los fundamentos jurídicos de la REMEL. Bueno, la verdad es que los podemos encontrar lo que son en general, tanto en la web tenemos los que derivan de la Declaración de Independencia, ahí se recogen una serie de artículos, también lo que son los fundamentos, también publicados, pero yo creo que lo fundamental es la soberanía. Cualquier constitución moderna parte de que la soberanía reside en el pueblo, pero es el pueblo la cede a los gobernantes, a sus representantes, con lo cual pierde toda la soberanía. Eso es la diferencia de REMEL con todo lo demás. REMEL no devuelve la soberanía. Cada ciudadano REMEL tiene la soberanía en sí mismo. Esa es la gran diferencia. Ese concepto de soberanía real, de soberanía en el individuo, de libertad. Vale. Esto es lo fundamental. Una cosa que quiero aclarar, yo estoy hablando de REMEL, he estudiado sobre REMEL, pero yo no tengo ninguna relación con REMEL. Es decir, yo ni soy el abogado de la REMEL, ni no soy el abogado del Estado, no soy el abogado de la REMEL, no tengo ninguna relación con los creadores de la REMEL, los denominados genuinos. Es decir, yo vengo aquí a comentar mi estudio jurídico y mis conclusiones jurídicas sobre lo que es la REMEL. Vale, lo que es tu opinión sobre la REM. Ok, perfecto. Pues la segunda sería, ¿para qué ser soberano? Para ser soberano se requiere reconocimiento del Estado, de otro Estado, perdón. Correcto, sí, exacto. Sí, para que un Estado sea soberano requiere el reconocimiento de otros. Si miras lo que es la Declaración de Independencia y lo que es los fundamentos de la REMEL, parte del Convenio de Montevideo, el Convenio de Montevideo de 1933. Ese convenio establecía lo que eran los requisitos o lo que eran las características fundamentales para poder considerar un ente como Estado, como sujeto con personalidad jurídica internacional. En este sentido, y vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible, sin utilizar términos técnicos, sino utilizar términos que entienda todo el mundo. Estamos hablando de una época, en 1933, donde aún derivaba todo aquello del romanticismo que existió en cuanto a las naciones, en cuanto a un interés en la liberación de las naciones, se promovía esa liberación de los territorios coloniales, aún existía por parte de las grandes potencias un excesivo control, una excesiva explotación. La Primera Guerra Mundial no había cambiado tantas cosas y entonces eran convenios que promovían esa independencia de los estados y esa independencia de los territorios. Evidentemente, tras la Segunda Guerra Mundial todo fue muy diferente. Se crearon estados mucho más fuertes, desaparecieron los pequeños estados, todo aquello que existía antes de la Segunda Guerra Mundial desapareció, acabó formando entes estatales y personalidades jurídicas mucho mayores, falsos estados federales, falsas repúblicas federales, con lo cual la idea de la que partía el Convenio de Montevideo, lo que establece ¿qué es lo que recoge los fundamentos de la REMEL? Era que el Estado como persona, como sujeto de derecho internacional, tenía que reunir unos requisitos: una población permanente, un territorio determinado, un gobierno y la capacidad de entrar en relaciones con los demás estados. Pero además establecía con posterioridad que la existencia de un Estado era independiente de su reconocimiento por los demás Estados, que era la pregunta que me has hecho, que yo me he enrollado completamente hablando de otros temas que no venían al caso, pero es eso, ¿no? Es decir, el Convenio de Montevideo, que es en lo que se basa REMEL, parte de una situación muy diferente a la actual. Actualmente vivimos que ya lo que se intenta es que no existan estados independientes, que no existan nuevos entes, se intenta eliminar cualquier posibilidad de que cualquier territorio pueda considerarse un estado independiente y desgajarse de aquel ente mayor
que existe y en esa situación actual no tiene nada que ver, evidentemente, las cosas con lo que era aquel 1933, aquella situación justo antes de la Segunda Guerra La Guerra Mundial, que lo Mundial. cambió todo. Vale. ¿Qué diferencia hay entre el DNI y la REMEL? ¿Cuál es tu opinión? La verdad es que cuando hablamos del DNI o la REMEL estamos hablando de qué diferencia hay entre la tarjeta de identificación de Marruecos y la tarjeta de identificación de España. La diferencia es realmente en quién te lo reconoce. Ambas son relativas a un Estado, pero es quién te la reconoce. Es decir, que realmente a la hora de la practicidad, esa tarjeta REMEL no es reconocida por los estados organizados, por los incluso teniendo en cuenta la relevancia que tiene la tarjeta REMEL en el Estado español, no es reconocida por el Estado español. Esa es realmente la diferencia. Pero si partimos de que REMEL cumple los requisitos del Convenio de Montevideo, tan fundamental, evidentemente estamos hablando del ejemplo que te he puesto al principio, esa diferencia entre la tarjeta de identificación española y la tarjeta de identificación marroquí, como cualquier otro país. Sí que serían derechos internacionales, ¿no? Si no me confundo, ¿no? Bueno, realmente son documentos que lo que hacen es ascribirte a un estado determinado. Otra cosa es esa reciprocidad para que se pueda reconocer en otro estado de tarjeta, como ocurre, por ejemplo, en la Unión Europea. De hecho, también habla de esas relaciones recíprocas, porque es lo fundamental, ¿no? Esa reciprocidad. A mí me reconocen, a ti te reconocen, tú me reconoces, yo te reconozco. Y también aparece como un principio fundamental de REMEL en las relaciones Exacto. con otros entes. Ok. ¿Has alegado la REMEL ante los juzgados en alguna ocasión? Buena pregunta, buena pregunta. Lo hice. Y lo hice en Bilbao. Cuéntanos, Lo cuéntanos. hice en Bilbao. Lo cierto es que al final era un tema de que el investigado, el reo, mi cliente, se le había solicitado la identificación y había presentado la tarjeta REMEL. Entonces se consideró lo de siempre. Cuando alguien hace eso, le aparece el combo, es decir, la falsedad documental, la desobediencia. ¿Por qué? Pues incluso hasta delitos propios del Estado civil. En esa situación, en ese juicio, realmente lo que era, no había acusación particular, solo había fiscal. Evidentemente los fiscales están a otras cosas, van allí a soltar su discurso y ya está, con lo cual ni le iba ni le venía, ni le sorprendió, ni dijo nada. Pero la juez, cuando dictó la sentencia, absolvió a mi cliente, pero no entró en el tema REMEL. Es decir, ella lo absolvió por otras cosas, por cuestiones de derecho positivo, cómo se habían realizado, si realmente había existido esa desobediencia o no, pero no entró a tratar el tema de REMEL. Hay pocas oportunidades de poder alegar ante los tribunales, que ese es uno de los problemas también que ocurren, y lo enlazamos y ya puestos hablamos de ello, ¿no? Existen en muchas ocasiones, de hecho la propia Declaración de Independencia y los propios fundamentos de la República establecen que no se puede utilizar para cometer delitos ni se puede utilizar para cometer toda clase de tropelías, ¿no? La tarjeta RENE lo que hace es identificarte a ti como miembro de la misma y como soberano. Es cierto que en muchas ocasiones se utiliza para otras cosas, aunque también los propios principios fundacionales establecen que no tiene su propio sistema financiero, sino que se actúa a través de los sistemas financieros de los países y de que existe esa doble nacionalidad. Porque evidentemente hay una cosa que hay que tener en cuenta. La tarjeta REMEL o la República en general, o sea, la tarjeta REMEL al fin y al cabo es lo que te identifica como miembro de esa república, como soberano. Nació desde el punto de vista del derecho positivo. No es, como diría cualquier detractor, no es una magufada. Es algo que cuando tú lo miras te das cuenta que se basa en convenios internacionales y que se basa en una serie de normas que no son magufadas, ni son historias raras, ni nada De por el nada. estilo. Y Que es está así. Lo que reconocida. ocurre, Claro. claro, ¿qué pasa? Que vienen ocasiones que hay gente que, pues, no quiere pasar un control de alcoholemia y presenta la tarjeta. Evidentemente, la tarjeta no está hecha para eso. No justifica la comisión de delitos. Pero realmente, claro, eso evidentemente no se puede alegar ante los tribunales la utilización de la tarjeta en situaciones
que lo que se está buscando es otra cosa. Obviamente. El eximirse de delitos, obviamente, ¿no? totalmente. Hay que Lógicamente. tener Entonces, honor, ante todo el honor. Efectivamente. Otra cosa es cuando alguien se identifica con la tarjeta y las autoridades consideran que es una desobediencia, que es un delito de falsedad documental, y etcétera, etcétera. Ahí sí son ocasiones en las que sí que se puede alegar ante los tribunales, y es lo que hicimos en aquel momento. En aquel momento, el reo lo único que había hecho era que le pedían que se identificara y presentó la tarjeta. La tarjeta RENE. Lo que ocurre es que no era una oportunidad para que se pronunciara el tribunal y no se pronunció. Es verdad que hay muchos detractores, hay mucha gente que se ríe de esto, hay programas, pero realmente nadie realiza una aproximación. Totalmente. Y también hay muchos que la conocen. Puede ser Sí, hay posible muchos. también, ¿no? Muchos fiscales y jueces que tienen conocimiento de ella, ¿no? Porque de hecho, como tú estás explicando, la respalda la Convención de Montevideo, o sea que no, Pero, pero claro, un juez o un fiscal van a lo suyo. Van a lo totalmente, suyo, totalmente. Y van a lo suyo, y ellos son funcionarios que van a hacer su trabajo. Y si cuando un juez, porque realmente un juez debería saber, un juez, aunque sea juez de lo penal, sea un juez específico, debe saber de todo, porque un delito afecta a la parte civil, afecta a la parte mercantil. ¿Qué puede saber de un delito societario un juez si no sabe derecho mercantil? Entonces, claro, realmente, si ellos muchas veces no saben más allá de su especialidad, van a ir a buscar o van a ir a intentar enterarse de lo que es la RENEL. Evidentemente, totalmente, no. Es un tema en ese sentido de desconocimiento, y que en muchas ocasiones dices, esto paso y ya está, ¿no? totalmente. Ciertamente es así. Entonces, Vale, muchas veces no esperes que hagan entonces, grandes razonamientos sobre el tema. Es absolutamente imposible que entren ahí. pues sí, yo estoy de acuerdo también en eso. ¿Has visto documentos a nombre de la REME firmados por notarios en alguna ocasión? A ver, el tema de los documentos notariales es un tema interesante, porque en muchas ocasiones te dicen, mira, un notario reconoce la REME. No es así, por desgracia no es así. Yo todos los documentos que he visto, porque yo además desde aquí hago un llamamiento, porque en muchas ocasiones hay gente que dice, hay un auto de un tribunal que ha reconocido REME, hay un no sé qué que ha reconocido, pero al final nadie me envía nada. Entonces, yo sí que hago un llamamiento desde aquí, que si alguien nos está viendo y tiene algún documento judicial o de algún tipo en que ¿O de existe notario? cualquier tipo de reconocimiento, pues que me lo envíe. Por supuesto que yo quiero eso, por supuesto, porque además es posible. ¿Por qué no puede existir en cualquier momento un juez que se lo estudie y diga, bueno, oiga, mire, esto tiene una serie de características y usted no puede considerar que esto es un documento falso, usted no puede considerar que esta persona no se identificó? Totalmente. Y eso es importante. Los notarios es otro tema. Los notarios lo que hacen es adjuntar documentación. Entonces, un notario, yo todas las escrituras que he visto eran actas de manifestaciones de personas que iban a realizar una determinada manifestación en relación con REMEL, en muchas ocasiones con otras formas de soberanía menos ceñidas al derecho positivo. El notario recoge las manifestaciones, es su obligación, y añadía esa documentación. No he visto hasta ahora ninguna intervención notarial que lo que haga sea cualquier tipo de reconocimiento al respecto. Pero ya te digo, ojalá. Yo lo que quiero es que eso exista y que se me envíe. Y quiero Pues verlo, sí, quiero conocerlo. yo creo que deberíamos de hacer un llamamiento para los telespectadores que nos estén escuchando o viendo, que si alguno de ellos lo tiene y nos lo quiere enviar, fantástico. Perfecto. En otra Ojalá. ocasión, si así fuese, pues lo sacaríamos, si te parece. Bueno, o si en su caso, si nos pide, evidentemente, que lo mantengamos en secreto, se mantendrá en secreto. No sé, Totalmente, no lo sacaremos, totalmente. pero sí que nos puede dar bases a nosotros y Pero podemos, fundamentación, claro que sí. claro, y podemos decirlo, que aunque no lo saquemos, por respeto a a ese ser vivo, se podría decir, sin decir quién es, obviamente. Muy Correcto. bien, Ramiro. ¿La tarjeta REM me sirve para lo mismo que un DNI? Obviamente, por lo que me estás contando. Debería Está, servir. Debería, debería, debería servir para ello, pero no sirve para ello. Al no, ya te digo que en estas ocasiones lo que se encuentra la gente son con esos delitos de desobediencia, que por desgracia van ligados a otras cosas, van ligados en muchas ocasiones, pues eso, lo saca la gente como un salvoconducto pensando que se trata de, pues eso, de algo que te permite delinquir o hacer lo que te apetezca en ese sentido. Pero por supuesto que debería servir para lo mismo, pero no sirve para lo mismo, evidentemente. totalmente de acuerdo. ¿Puedes contratar suministro como agua, luz o abrir una cuenta bancaria con ella? Yo, ¿Conoces a alguien que la haya podido hacer? a mí se me ha comentado que sí, que se ha hecho. Esto depende de la compañía.
Yo lo que no se me ha remitido ningún tipo de documento. A mí lo que se me ha dicho es que ha sido fuera de España. En otros países, como puede ser el caso de Portugal, se me ha indicado que allí ha sido posible hacerlo. Son comentarios que se me han hecho, pero aún nadie me ha enviado esa información acreditativa de que se ha Sí hecho. que digamos que tú no has visto todavía nada fehacientemente de que eso se haya podido producir. No he visto ningún papel en que se indique que se haya podido producir. Y también Vale, dudo que en España temas de se suministros haya de podido hacer. determinadas compañías se haga así, porque bueno, hoy en día se buscan muchas garantías, se buscan muchas cosas, se buscan poder ejecutar el contrato si alguien no paga, pero ciertamente en ámbitos privados, pues oye, podría haber gente que la aceptara. Que le Determinados, haya es aceptado. posible que, claro, que en determinados ámbitos privados, Sí, a lo sí, mejor sí. a alguien en un restaurante se le han aceptado como acreditativo de que no se pagaba sin PIN, ha presentado la tarjeta Remedy en ese restaurante en el chat, pues vale, pues ¿por qué no? Es decir, puede haber ocurrido. Lo que ocurre es que muchas, ya te digo, muchos me comentan, hay gente que dice, oye, me han dicho que en tal sitio ha ocurrido tal, te lo van a enviar, pero Y luego, pero nunca me llega nada. Y vale, ojalá, ya te digo, hacemos el llamamiento otra vez para que quien pueda yo tener también, cualquier exacto, que yo lo también. remita, Que nos porque digan. además, claro, porque son cosas que cuando alguien profundiza en ellas ve que no son magufadas, como decía antes. Totalmente, y aparte que si se puede hacer perfectamente, pues si hay alguien que lo ha hecho ya, pues sería un paso gigantesco para nosotros comenzar un camino desde ya, teniendo pruebas también de otras personas, ¿no? ¿Puedo adquirir bienes con ella? No, actualmente en nuestro país no. Tampoco tengo conocimiento de que se hayan producido en otros países la adquisición De con esos bienes documentos. Es decir, con esa documentación. que en ese sentido haya sido aceptada para una transmisión, para pagar un impuesto, para inscribirlo en el registro de la propiedad. No, no tengo conocimiento. Vale. ¿Puede tener una actividad empresarial con ella? ¿Se puede tener una Claro, empresa claro, tú te tienes que con dar de esa alta. identidad? Tú te tienes que dar de alta de autónomo, tienes que hacer una serie de gestiones en las que necesariamente te van a pedir tu DNI, con lo cual no te van a permitir no te van a permitir utilizar esta documentación. Unas cosas son lo que debería ser y otras cosas son lo que son. Además, eso generaría problemas. Tú imagínate ahora que alguien reconoce esa tarjeta REMEL y reconoce que alguien es soberano, nos encontraríamos que, sin perjuicio de que la propia REMEL recoge que no tiene su propio sistema financiero y que actúan a través de los sistemas financieros de los países y las monedas de los países, pues claro, ¿qué ocurriría no con lo que considera Hacienda ser residente en el país? Evidentemente, ya no sería... Totalmente. Claro, hay cosas que que en muchas ocasiones tienen un peligro y REMEL tiene un peligro, aunque realmente desde un punto de vista lógico tú ves que sus fundamentos, ves que realmente tiene un fundamento en derecho positivo, ves que es algo elaborado jurídicamente, que tiene todo su sentido. Muchas veces las consecuencias que tendría hace que sea muy complicado que se pudiera reconocer. Yo no descarto que venga a lo mejor un juzgado de primera instancia que no responden a cualquier otro tipo de presiones y un día realice algún tipo de reconocimiento. Lo que es evidente es que cualquier instancia posterior no podría permitirlo, porque existe, hay una serie de consecuencias, una serie de potenciales consecuencias que podrían generar importantes daños al sistema. Y el sistema, evidentemente, no puede permitir esas No lo va a situaciones. permitir. Vale. Si un agente me pide que me identifique, ¿puedo usarla? Obviamente, esta pregunta yo creo que ya ha quedado respondida porque lo has explicado al principio Sí, de la efectivamente, entrevista, que yo lo suelen creo, yo usar. creo, yo creo que se puede, pero evidentemente no le voy a decir a nadie que lo haga, porque se va a encontrar con todo el combo de delitos, con lo cual, pues es una lástima, pero esa identificación que debería ser perfectamente legal, no lo es, con lo cual no es recomendable hacerlo. Pero ya te digo que en aquella ocasión en que se hizo, acudimos a los tribunales a hacer esas alegaciones, no resolviéndose en relación a ello. Te voy a hacer una preguntita del chat, si no te importa, Ramiro. Sí, sí, ¿Te claro. molesta? No, no, Mira, para nada, para eso estamos hoy aquí. muchas gracias. A ver, ¿cuál es tu opinión? Nos preguntan que qué supone la legitimación de firma en el notario con la REM. A ver, el tema de la legitimación de firmas no supone en ningún caso que te estén, porque ahí es por donde en todo momento se ha estado tratando el tema, con el tema de la legitimación de firmas. La legitimación de firmas no es un reconocimiento de la tarjeta en ese sentido, no lo es.
no lo es. No lo Vale, es. Y sí. yo en la documentación que he visto, directamente la legitimación de firmas es otra cosa, que es a lo máximo que puede llegar un notario en el sentido de legitimación de firmas, acta de manifestaciones. Pero me gusta mucho esa pregunta porque es justo el punto del que se habla y es justo el punto donde llegamos. Es decir, es una pregunta trabajada, es una pregunta interesante, sí. Muy bien. Y ahora ¿Nadie más ha también, preguntado? ¿Nadie más ha preguntado por estos temas? No, no, pues no, no pues pasa nada. No. sí, se podría solicitar doble nacionalidad con la REN, creo que también la hemos respondido. Sí, la doble nacionalidad está reconocida en los propios fundamentos de la REMEL. O sea, está totalmente reconocida como... Otra pregunta es, ¿qué pasaría con una patria con la REMEL? Bueno, eso ya es otro asunto más complejo. Vale, Y el también régimen que podría tener, ¿eh? Muchas dudas me genera. vale, también dicen por aquí, preguntan que qué habría que hacer para reconocerla en la Unión Europea. ¿Qué opinas como abogado? Es ¿Qué imposible. podríamos hacer? En la Unión Europea es Imposible. absolutamente imposible. Es el régimen de la Unión Europea es un régimen de admisión de estados. No existe ningún estado que no sea reconocido y que pase a través de todo el procedimiento de admisión en la Unión Europea. Y está claro que REMEL solo podría ser reconocida por la Unión Europea como estado, con las consecuencias que tendría de cara a todos. Es algo imposible, no se puede hacer nada a ese respecto. Vale, ahí estamos perdidos. Estamos La perdidos. Unión. En el último debate, ¿te acuerdas lo que dijo JL? JL, pues como persona que se dedica solo a estudiar los problemas que tenemos y las posibles soluciones. Dice, cada día me levanto, pues, él es profesional de esto, él es profesional de buscar la verdad y de intentar encontrar una solución. Y dijo, cada día me levanto con la esperanza de encontrar una solución a esto, pero siempre sé que no la voy a encontrar. Es lo que hay, esa situación. El problema, pero también te digo una cosa, es posible que sea a través de los tribunales la vía para que al final se produzca el reconocimiento de REMEL. Es decir, Muy bien. no va a haber un reconocimiento de REMEL que parta de un Estado. Ningún Estado va a reconocer. No va a haber ningún ente político que lo va a reconocer como administración, es decir, no como derecho de propiedad intelectual, cosa que sí que ya está reconocido, como sabemos, sino como administración pública, como Estado. Eso no lo va a hacer ninguna administración. Oye, pero muchas veces en el entorno REMEL, en el entorno soberanía, nos encontramos con que la gente huye del derecho positivo. Parece como si buscando siempre basarse en otras normas, en otras situaciones, que es cierto que sirven para otros modos de soberanía o para ordenamientos fundados en determinados ordenamientos tribales, etcétera, leyes, pero el caso de REME es que es derecho positivo. Es que si uno entra a ver lo que es la Declaración de Independencia, sus fundamentos, es derecho positivo, está pensado en derecho positivo, no está pensado en nada raro. Y realmente será a través de los tribunales como podamos llegar a que alguien realice ese reconocimiento. Yo Correcto. ya te digo que busco siempre esa posibilidad, si ocurre algo, no, es que yo he tenido un juicio y tal. Se presentó otra posibilidad, lo cual al final tomaron la decisión de ir por otro camino. Hubo una posibilidad hace, no sé si fue antes de la pandemia, creo, fue a lo mejor ahora 5 o 6 años, que parecía que la cosa estaba muy bien, muy bien, y parecía que era el camino, pero al final decidieron que no tenía que seguirse ese camino y que tenía que seguirse otro. En aquel momento sí que parece que se podía hacer algo, pero te digo que no hay tendencia a tratar de justificarla ante los tribunales, sino simplemente a lo mejor pues hacer discursos que sirven para bien poco, al final se acaba con la condena o se suele por otras cosas, pero algún día debería existir, como ocurrió en ese juicio en Bilbao, que al final la jueza absolvió por otra cosa, esa posibilidad, ¿no? Porque no te va a reconocer una administración, solo puede ser que un juzgado lo haga y a partir de ese juzgado ir abriendo puertas. Vale, perfecto. Y ya por último, si quieres, si lo dejamos para otro día, seguir con el tema, porque este tema tiene para rato. ¿Qué te pareció la primera vez que escuchaste hablar de la República Menda Lerenda? A ver, yo soy abogado, me pareció un chiste, me pareció una magufada, me pareció la movida de cuatro espabilados. Pero tú luego lo ves la gente, mucha de la gente que está alrededor, y lo estudias. Y cuando ves esa documentación, te das cuenta que es otra cosa, es decir, que no es lo que tú pensabas,
que tienen fundamento jurídico. Cierto es que, claro, es muy fácil decir desde fuera. Claro, ¿qué ocurre? Desde fuera siempre se estudia esto, por un lado, sin estudiar la documentación, sin ver la documentación, sin ver los fundamentos de REMEL, sin ver la declaración de independencia, sin ver los fundamentos constitucionales. Y eso se combina además con que no sé dónde ha habido un tío que se ha pegado a hostias en un bar, que no ha querido pagar y luego ha enseñado la tarjeta REMEL para no querer hacer nada de esto. Claro, toda esa imagen, al final... Por culpa de esas personas es por lo que nos ocurre lo que nos ocurre, obviamente. Efectivamente, ¿qué Por no imagen da saberla esto? defender. Efectivamente. Entonces, claro, esa imagen que da, pues la gente dice, madre mía, qué pirados, qué gente. Cuando realmente gente rara hay, con la tarjeta REMEL, con el pasaporte español, bueno, seguramente hay más gente rara con el pasaporte español que con la tarjeta REMEL. Claro, y todo eso. Y no nos fijamos ni en los fundamentos ni en lo otro. Y no hay nadie en la prensa ni en ningún organismo que diga, oye, voy a hacer una entrevista. Sí, es verdad, en la web de REMEL hay una entrevista, pero eso ya es otro tema. Es decir, oye, voy a hablar con alguien y no solo voy a hablar de locos, de gente rara y ya está. O voy a investigar un poquito, ¿no? Exacto, voy a estudiar. Como hiciste tú en su momento, ¿no? Cuando te hablaron de lo que acabamos de lo que estamos hablando ahora mismo, lo que es la República Lerenda, cuando te lo hicieron el comentario, tú investigaste, tú mismo lo estás explicando, ¿no? Y te informaste de los fundamentos que tiene. Sí, alguien del entorno me dijo, oye, mira esto, es derecho positivo, esto no es ninguna magufada, esto no es de locos, es derecho positivo, estúdialo, míralo y cuando lo mires dime, es una magufada. Yo lo miré y dije, no, esto no es ninguna magufada. La gente que fundó esto sabía lo que hacía y se basó en el derecho positivo. Es verdad, esto servirá para lo que sirve. Esto, o sea, que tendrá el recorrido que tiene, pero también es, ¿por qué? Por la imagen que se da. Por también mucha gente con la tarjeta para la que lo utiliza. Los caminos que seguimos para el reconocimiento que a lo mejor no son los mejores, pero no deja de ser lo que es. Y también los medios de comunicación, en vez de informarse, agrandan la historia. Cuentan la historia. Ellos cuentan, y la gente ya, la opinión que tiene de la República es simplemente que hay un tío que ha presentado la tarjeta después de liarla en un bar y ha dicho que a él no le podían detener. Y con eso ya la gente ya lo sabe todo sobre la República, ya no tiene que estudiar nada más. No hace falta, yo no tengo que ir a mirar papeles ni mirar nada. Ese es el problema que tenemos. Un problema en parte de fuera y en parte nuestro. Totalmente. Bueno, algún día conseguiremos defenderla. Es posible que algún día tengamos una sentencia y a partir de ahí, evidentemente... Yo confío en que sí. Ojalá. Pues muchísimas gracias, Ramiro, por estar de nuevo con nosotros y dedicarnos un ratito de tu tiempo y esperamos volver a verte de nuevo por aquí. Cuando queráis, a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Ramiro. Muchísimas buenas gracias. noches. Que vaya bien. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.